Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Silvia Catalina Parra, coordinadora de proyectos de ProSantander, y me complace darles la bienvenida a la presentación del capítulo Territorios Funcionales e Integradores del Informe de Desarrollo de Santander 2022. Esta publicación contempla 14 capítulos divididos en 4 dimensiones del desarrollo. El proceso de elaboración del informe tuvo una duración de 15 meses, contó con la participación de 27 investigadores, representantes de 9 entidades y más de 100 expertos quienes participaron en los 14 comités de comentaristas que se desarrollaron en este informe. Esta publicación es un gran logro para el Departamento de Santander y es un insumo para que todos los gobiernos, para que los gobiernos locales, la academia, el sector productivo alineen esfuerzos y trabajen de manera conjunta con el fin de generar un mayor bienestar para todos los santanderianos. En el día de hoy, vamos a tener una presentación magistral a cargo de los autores de los capítulos, el doctor Rafael Cubillos y la doctora Yurley Rojas. Y al final de la presentación vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios del público. Rafael Cubillos López es economista de la Universidad de los Andes, tiene maestría en desarrollo económico del CDE Williams College. Su trayectoria ha estado ligada al análisis y diseño de políticas públicas en áreas como comercio exterior, competitividad, empleo, medio ambiente, población y diseño de indicadores. Actualmente se desempeña como coordinador técnico del Observatorio del Sistema de Ciudades del Departamento Nacional de Planeación. Por su parte, Yurley Rojas Helves es ingeniera civil de la Universidad Industrial de Santander, candidata a magíster en ordenamiento territorial de la Universidad Santo Tomás. Su experiencia profesional ha estado ligada a la investigación y formulación de proyectos de desarrollo regional con énfasis en la implementación de sistemas de información geográfica y análisis de datos. Actualmente se desempeña como analista de datos del Observatorio del Sistema de Ciudades del DNP. Muchas gracias a todos y le damos entonces paso al doctor Rafael y a Yurley para que inicien la presentación del capítulo. Bienvenidos. Está silenciado. Ya, me di Ya. cuenta. Señor. Buenos días a todos. Muchas gracias por atender esta invitación. Una vez más acá a poderles contar estos ejercicios que hacemos desde el Observatorio del Sistema de Ciudades de Planeación Nacional. Y en esta oportunidad, amablemente ProSantander nos ha invitado a participar. Digamos, de alguna manera este es un ejercicio pionero. Tenemos, digamos, las herramientas y aquí con este ejercicio hemos podido afinar un poco estas herramientas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la presentación. El capítulo se ha titulado Territorios Funcionales e Integradores. Ustedes van a ver a lo largo de la exposición la relevancia del tema, y es que ningún territorio nacional o internacional es autárquico, sino que necesitamos fortalecer esos lazos cercanos y lejanos que todos los territorios tienen. Tres grandes partes de la presentación. Una primera introducción donde vamos a hablar del contexto del observatorio, del COMPES del sistema de ciudades y de los índices que manejamos en el observatorio. Para luego entrar, como les decía, a un diagnóstico territorial que comprende básicamente estas relaciones funcionales y finalmente unas breves recomendaciones. Bueno. El Observatorio del Sistema de Ciudades se creó en el año 2016
y pretendemos que sea un centro de conocimiento no solo para los fenómenos urbanos. Nosotros estamos alojados en la Dirección de Desarrollo Urbano, sino en el contexto territorial. Entonces es muy importante ver esos entornos territoriales y en algunos casos tenemos los entornos internacionales. ¿Qué queremos hacer con esto? No ser un repositorio de información, eso lo hace muy bien el DANE, sino generar conocimiento para la toma de decisiones en materia de política y particularmente diferenciar por cada territorio. Y es lo que al final pues, vamos a tratar de resumir en unas cuantas recomendaciones. También queremos hacer un seguimiento al desempeño del sistema de ciudades, que fue formulado por primera vez con la misión para el fortalecimiento de ciudades en el año 2014 y que quedó plasmado en el COMPES del sistema de ciudades. Más adelante les voy a ahondar en esto. Y con nuestros instrumentos y analistas queremos apoyar el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y territorial. ¿A quiénes va dirigido? Ustedes ven ahí que esas categorías a mano derecha son muy amplias. A todo el sector público, los ministerios, la academia, el sector privado y en general el público. Adelante. Bueno, voy a saltarme esta, es el planteamiento del observatorio. Ya dijimos que para generar conocimiento, y al 2030 esperamos fortalecer el observatorio de tal manera que se constituya en un referente a nivel nacional en materia de desarrollo urbano. Hemos venido construyendo a lo largo de estos años una red de aliados que nos permite tener como una pática en los territorios. Hemos venido desarrollando unos City Labs para analizar particularmente los espacios urbanos, inicialmente con Barranquilla, últimamente con Manizales, y finalmente generar una información útil que sea síntesis de los fenómenos que ocurren en el territorio. Eso es lo que hacemos. Como les decía, pues el DANE muy bien produce las estadísticas. Nosotros lo que hacemos es sintetizar esos fenómenos a través de algunos indicadores. Seguimos. Nos interesa, como el espacio de hoy, hacer una difusión de ese conocimiento que estamos generando. Es un bien público y que particularmente hay una apropiación del mismo por parte de los escuchas y de las regiones. Queremos incidir entonces en los territorios, primero para que conozcan los diagnósticos, segundo para que tomen, contribuyamos a la toma de decisiones que en última instancia es de los territorios. Y otro tema que estamos trabajando es el de Smart Cities, o ciudades inteligentes. Y estamos trabajando en un concepto amplio, más allá de lo tecnológico, y es que la toma de decisiones debe ser informada y con conocimiento para que tenga la mejor incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos. Seguimos. Ahora sí, el sistema de ciudades y el índice de ciudades nuevas. Entonces, brevemente, seguimos. Y como les decía, la misión del fortalecimiento del sistema de ciudades se desarrolló entre el 2012 y el 2014 con un grupo multidisciplinario, profesionales muy diestros en sus materias. Y al final de la conclusión de esta misión quedó un COMPES, el COMPES 3819 del año 2014, que se conoce como el COMPES de ciudades, del sistema de ciudades, y que básicamente establece, entre muchas otras cosas, y que se debe crear un observatorio para hacer un seguimiento de este sistema de ciudades que se había conformado. Desde entonces no hablábamos sino de jerarquías funcionales
o jerarquías de municipios más bien, o ciudades, pero no vistas como un sistema. Esta es la primera vez que se hablaba de ciudades como un sistema. El tema ha venido quedando, no solo en el COMPE, sino posteriormente en el desarrollo de los planes de desarrollo 2014, 2018, 2018, 2022. El tema de ciudades sigue estando presente porque es un tema crucial para el desarrollo del país. Como ustedes pueden ver en las cifras de abajito, ahora les cuento de qué consiste, pero el sistema de ciudades representa el 89% de la población urbana del país, el 80% de toda la carga terrestre y el 74% del PIB nacional. Gracias, Julia. Pero ¿de qué se conforma esto? El análisis que se hizo en la misión estableció que habían unas aglomeraciones urbanas, que en el mapita son las que ustedes ven encerradas en circulito. Exacto. Y son básicamente un nodo central y hay unos municipios, no vamos a llamarlos satélites, sino hay unos municipios alrededor que tienen una relación funcional. No es una relación del más grande con el más chico, sino es una relación funcional. En otras latitudes se definen municipios dormitorio y eso no tiene nada. Su función quiere ser dormitorio. Aquí tenemos una relación funcional en trabajo. Entonces se desarrolló el concepto de conmutación laboral. Ese sistema fue construido con esa conmutación laboral. Así como de memoria, si no me falla, el 52% de la fuerza laboral de Soacha trabaja por fuera, básicamente en Bogotá, el Gran Grueso. Algo similar ocurre con Medellín. Y así, entonces, eso crea unos vínculos entre el municipio donde se origina la fuerza laboral y el municipio receptor de esa fuerza laboral, que tiene todos los matices que ustedes quieran explotar. Capacitación de la fuerza laboral, venta de servicios, tanto a la salida como a la entrada, el rol del sector educativo y la competitividad de las empresas, la especialización, todo eso está metido en esa aparentemente sencilla relación laboral. Entonces, y hay otros, esos son 18 aglomeraciones urbanas, son las que están ahí en el circulito 18, que dan cuenta de 113 municipios. Es decir, 113 municipios en el país conforman aglomeraciones urbanas. Va más allá de lo que son las áreas metropolitanas formalmente definidas. Y hay otros punticos alejados, sueltos, que las llamamos ciudades uninoduales. Son básicamente capitales de departamento u otras ciudades como Bajo en Ipiales, que son importantes regionalmente. Ipiales, Tumaco. Bueno, esas son 38 ciudades. Entonces, 113 ciudades que teníamos en aglomeraciones más 38 nos da 152 municipios. En esos 151 municipios se mueve el grueso de la economía del país. Y hay un conjunto de relaciones entre esas aglomeraciones y el resto del país. No lo vamos a ver aquí ahorita, pero en términos de relaciones de carga, Bogotá tiene conexión con 900 municipios del país. Después Medellín tiene conexión con un poquito menos de 500 municipios. En orden sigue Cali, después Barranquilla y demás. Entonces, ese relacionamiento funcional ayuda tanto a la ciudad nodo como a los otros municipios receptores o partícipes de esa relación a ser jalonadores de su desarrollo local. ¿Cuánto es la intensidad de esa relación? Dependerá de la capacidad económica de unos y otros. Y ahí es donde está la gran oportunidad de desarrollo, cómo fortalecer eso. Seguimos. A partir de la creación del observatorio, entonces, con este COMPES de ciudades, el primer producto
del observatorio fue la creación de un índice que le llamaron Índice Ciudades Modernas, que es un índice sintético, sintetiza, como su nombre lo dice, el desarrollo integral. ¿Y por qué es integral? Porque tiene varios ámbitos, el social, el económico, tecnológico, ambiental, institucional y de seguridad. Y como señalaba anteriormente, pues tiene la capacidad de, en vez de trabajar 200 variables, que es lo que tiene en el fondo este índice, pues lo sintetizamos en 6 dimensiones y un índice general. ¿Para qué nos sirve este índice? Nos sirve no solo para conocer el estado de estas 151 ciudades, sino que se desarrolló para todo el país y para ver cómo vamos integrando los territorios. Dado que este índice mide brechas, desempeño, entonces nos sirve para identificar acciones de mejora por cada territorio. Nos sirve también para hacer seguimiento a las acciones, como cómo vamos en cada una de las variables o dimensiones. Y nos sirve para apoyar las decisiones en la medida que podemos hacer diagnósticos. Y con el tema de relacionamiento funcional podemos integrar territorios, conectar territorios y evidenciar cuáles son los retos de las principales ciudades. Podemos hacerlo de manera diferencial en los territorios. Seguimos. Y aquí vemos la composición del índice. Entonces, son 6 dimensiones, de izquierda a derecha. Ustedes van a ver en los gráficos tal vez GPI, gobernanza, participación e instituciones. La parte económica es la que sigue, que es PSC, productividad, competitividad y complementariedad. El tema de seguridad, después viene sostenibilidad ambiental, ciencia, tecnología e innovación, y el tema social en equidad e inclusión social. En el informe que se pasó, ustedes van a ver los componentes. Aquí vamos a pasar rápidamente por ellos. Y el año pasado publicamos el índice de ciudades modernas versión 2021 y nos pueden visitar ahí en la página del observatorio y pueden descargar los resultados en formato Excel. Está para todo el país, está los años 2018 a 2010 a 2020 y están los metadatos y la metodología. Entonces ahí se pueden entretener un buen rato. El que necesite más detalle o con mucho gusto nos contactan y les podremos contar un poco más. Pero como les digo, en el documento obviamente hay mucha más información. Seguimos. Perdón. Un segundo tema complementario al índice de ciudades modernas. Está el proyecto de relaciones funcionales en los territorios. Y como señalaba, estas relaciones funcionales pues, son muy importantes para cualquier municipio, para cualquier departamento o región, porque es allí donde se dan todas las interacciones económicas, sociales, ambientales, donde intervienen personas, empresas, gobiernos, organizaciones, donde intervienen los mecanismos de financiación de los proyectos. Entonces, básicamente estas relaciones funcionales, por ponerlo de manera simplificada, tienen un origen y un destino. ¿Quién brinda un servicio y quién lo consume? Y a veces ese origen y ese destino son biunívocos, va de un lado y viene del otro lado hacia acá. Y muchas veces son complementarios. Entonces, aquí empiezan a hablar en términos económicos, en qué me voy a especializar para poderle brindar al resto de territorios, municipios del mismo departamento o a nivel nacional, en qué me voy a especializar para brindarle competitivamente unos bienes y unos servicios. Entonces, estas relaciones funcionales las hemos desarrollado en la parte ambiental, básicamente con un ejercicio de cuencas hidrográficas para saber
¿Qué territorios, departamentos y municipios deberían estar trabajando en conjunto en torno a un bien común que es el agua, los ríos o las cuencas hidrográficas que comparten los territorios? En la parte económica también tenemos varias aproximaciones. La carga terrestre, la carga aérea, los pasajeros nacionales e internacionales. Y en bienes y servicios públicos y sociales, básicamente desarrollamos temas en torno a la salud, consultas de salud y nacimientos de los bebés y a dónde tienen que ir a las mamitas a tener su bebé. Y en lo poblacional hemos hecho algunos ejercicios y no solo de crecimiento, sino de estructura poblacional. Ustedes sabrán del cambio acelerado en la estructura que tenemos de edades y la transición demográfica. Eso es totalmente dispar, por decirlo de alguna manera, en el territorio nacional. Las ciudades más urbanas llevan una estructura avanzada de transición demográfica, en tanto que las menos urbanizadas van bastante rezagadas. Eso determina buena parte de las políticas poblacionales que deberían darse a nivel regional. Seguimos, sí. Está bien, dale. Entonces, en el diagnóstico territorial entramos ya en materia con Santander, con sus territorios funcionales. En el índice de ciudades modernas para Santander, voy a hacer una aclaración. Este índice se calcula a nivel municipal, pero de ahí podemos agregarlo a cualquier otro nivel. Aquí está esa agregación a nivel departamental y se hace un ranking de departamentos. Entonces aquí estamos viendo el índice para el año 2020. Santander tuvo una puntuación de 53. Entre 0 y 100 sacó 53. Entre más alto, mejor. Y déjenme decirles que no hay ninguno que saque 100. Y básicamente nadie saca 100 porque el índice se construyó de tal manera que tenemos referentes de las buenas prácticas nacionales o internacionales, referentes internos o internacionales, que nos permiten siempre tener un reto. Con eso garantizamos que ni Medellín ni Bogotá sacan 100. Todos tenemos un reto frente al contexto internacional, frente a los estándares de calidad de vida, y frente a buenas prácticas de otros territorios. Bueno, entonces en ese contexto, Santander saca 53 puntos. Quiere decir que tiene 47 puntos por delante, pero como les digo, nadie saca 100. Y ese es el puesto quinto entre 32 departamentos, y el departamento que más puntaje saca es Atlántico con 56. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son solo 3 puntos que separan de Atlántico, porque es importante tener ese referente. ¿Cuál es mi próximo nivel de desarrollo? Es Atlántico, 3 puntos. No son los 100 puntos en el corto plazo. En el largo plazo todos queremos mejorar, por supuesto. Bueno. Una segunda temática tiene que ver con la asociatividad territorial, en el entendido que todos estos esquemas de antaño y los que permite la ley de ordenamiento territorial, pues son importantes para que las subregiones tengan puntos comunes de desarrollo y de apuestas sociales y productivas. Entonces, la Planeación Nacional, la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional, lleva un seguimiento a los esquemas asociativos que se crean en el país. Entonces, para Santander detectamos 15, un poco por debajo de Antioquia, que tiene 22, y eso entonces ubica a Santander en el segundo lugar entre 32 departamentos.
¿Qué nos falta? Que desarrollar un sistema en donde se vean los logros de cada una de esas asociaciones. Estas son asociaciones, bueno, más adelante lo vamos a ver. Una tercera materia en términos de territorios funcionales están los encadenamientos productivos de la región, internamente y con el resto de departamentos. Y para ellos medimos la carga terrestre. A nivel de toda la carga que produce Santander, el 28% se queda dentro del mismo departamento, 28%. Solo superado en primer lugar por Arauca, que tiene un 58%. Eso nos deja en quinto lugar el departamento en términos de esa carga. Que si eso es bueno o es malo, digamos que tiene de bueno, y lo vamos a ver más adelante, es que hay un gran movimiento intradepartamental y que puede hacer, llamámoslo economistas, economías de alcance y economías de escala, que le va a permitir al departamento tener una logística para abastecer el país entero. Bueno, educación superior, y se hizo un ejercicio también de relacionamiento funcional, básicamente de dónde, hay dos ejercicios, de dónde vienen los muchachos de bachillerato y a dónde pasan en su primer semestre en la universidad. Y un segundo ejercicio, que lo vamos a comentar más adelante, y es la formación, en qué áreas se especializa el departamento. Bueno, entonces tenemos una tasa de cobertura en educación superior del 65% prácticamente, y es el primer departamento a nivel nacional con esa tasa. Y también vamos a ver más adelante, presta unos servicios a nivel nacional muy importantes el departamento en materia educativa. Seguimos. Esta gráfica que ustedes ven acá es el índice de ciudades modernas para el año 2020, puesto por departamentos, pero en vez de darles un promedio del departamento, como vimos en la lámina anterior, está la dispersión a nivel departamental. En la cajita está el 50% de los municipios. Y por arriba los municipios que están mejor y por abajo los municipios que están peor. O sea, en el centro ustedes tienen el promedio simple, que esa X que está ahí, esa X, es el promedio simple del índice de ciudades modernas. En este caso, Santander tiene 87 municipios, es el promedio simple de todos los 87 municipios. Y la bolita que está más arriba es el promedio ponderado por población. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? El promedio ponderado me dice el grueso de la población está mejor que lo que me indica el promedio simple. El promedio simple tiene relevancia para decirme la generalidad de los municipios no está tan bien como el grueso de la población en el departamento. Básicamente la población se concentra en el área metropolitana, donde los indicadores son mejor. Pero aquí lo que queremos relevar es esa disparidad en el desarrollo a nivel territorial. Si ustedes se fijan y comparan Santander con Antioquia, con Cundinamarca, pues son de los departamentos que más dispersión tienen. A eso le llamamos inequidad territorial. Que desde el punto de vista departamental es necesario empezar a atender esos desequilibrios. Y desde ya, pues el director ha expresado, nuestro nuevo director ha expresado ese enfoque hacia tratar de limar esas desigualdades territoriales. Y lo bueno de esto es que podemos decir en qué áreas están esos retos. No son todos, pero es
un indicio con el cual se puede empezar a trabajar desde ya. Seguimos. Y vamos a centrarnos cuáles eran estas asociaciones, esa asociatividad territorial, que es un tejido social muy importante y ya depende de cada territorio cómo lo explota. Recientemente, el año pasado, final del año pasado, no recuerdo el número del decreto, pero ya se incorporaba estas asociaciones territoriales, se incorporaba al tema de las regalías, que pudieran acceder a los recursos de regalías. Hasta ahora solo se permitía departamentos y municipios. Ahora estas asociaciones, previamente inscripción en el Ministerio del Interior, podrían acceder a esto. Todavía está incipiente, pero digamos, ya está ese marco normativo que les permite. No sé cuántas se habrán inscrito ya. Bueno, entonces aquí tenemos PAP, son provincias administrativas y de planificación, son las provincias tradicionales de Santander. Son 7, ustedes las ven ahí marcadas en el mapa. No tienen provincia, Piedecuesta y Cimitarra, pero el resto del territorio sí tiene. Y los que están en Achurao son municipios que pertenecen a 2 provincias administrativas y planificación. También entran en estos esquemas asociativos territoriales las áreas metropolitanas, un área metropolitana, y ADM son las asociaciones de municipios, es lo que más hay en el país, 6 asociaciones de municipios. Pasamos al tema de agua. Entonces hicimos un ejercicio que cogimos todas las cuencas del país y empezamos creamos un indicador que se llama cuenca pertinente. ¿Cuáles son las cuencas pertinentes a cada municipio? Y esto nos permite identificar los municipios que deberían estar trabajando en conjunto para el sostenimiento de las cuencas. Entonces ustedes ven en el mapa las 9 cuencas hidrográficas pertinentes al departamento. Y como pueden ver, pues va más allá de los límites departamentales. Por lo tanto, me indica que debo estar trabajando con esos otros vecinos para lo que quieran, para el desarrollo del PONCA que hay y para el sostenimiento, hoy en día con el cambio climático, el sostenimiento del recurso hídrico para abastecer a las poblaciones, para la calidad del agua que es crítica realmente en Colombia. Bueno, hay muchas acciones sobre las cuales uno pudiera trabajar. Y aquí cualquier municipio puede identificarse en qué contexto del agua podría estar trabajando con esos vecinos. Y bueno, seguimos. Este ejercicio se hizo partiendo del Estudio Nacional del Agua del año 2018. Recogimos también cifras del anterior estudio, 2014, y algo del estudio del 2010. Entre todos los índices que ellos tenían, trabajamos 3 índices, o 2 índices básicamente. Índice de alteración potencial de la calidad del agua, IACAL, que digamos, para ponerlo en forma resumida, es como la contaminación de los recursos hídricos, no del agua del acueducto, sino del río. Y el índice de vulnerabilidades del desabastecimiento hídrico. Y está el índice del uso del agua. Bueno, de este ejercicio, y como vieron en el mapa, pues la pertinencia para trabajar no son solo los 87 municipios, sino que pueden ustedes ver en la lámina, son 116 municipios que pertenecen a esas cuencas hidrográficas que son comunes al departamento de Santander. Actores que en algún momento se debería estar contactando para X o Y acción sobre el recurso hídrico.
Entonces, seguimos en la siguiente. Bueno, exacto. Y aquí ustedes ven la evaluación que hace el Estudio Nacional del Agua por cuenca. Nosotros lo que hemos hecho es pasarlo a municipios y eso hereda la condición crítica. Entonces, ustedes ven, voy a concentrarme en los rojos. Y esas dos primeras columnas son del índice de vulnerabilidad hídrica para un año medio y para un año seco. Y el índice de alteración del potencial de la calidad de agua son las siguientes dos columnas. Bueno, y buena parte, tengo entendido, del recurso hídrico para el área metropolitana se recoge en esa cuenca 2319 del río Lebrija y otros directos del Magdalena. Entonces, fíjense que tiene una condición media en vulnerabilidad en año medio, pero el resto es alta o muy alta. Es decir, el grado de contaminación o en un año seco la vulnerabilidad es muy alta. Y ya corresponden entonces a los territorios, a las corporaciones, las alcaldías y la gobernación, qué acciones tomar para adelantarse a una situación crítica. El impacto de esto es violento sobre varios indicadores que ya les vamos a mostrar. Y a mano derecha, en la última columna, hemos calculado el crecimiento de la demanda hídrica y en millones de metros cúbicos. Y esto es para relevar la gente o los usos que están detrás de esta demanda del recurso hídrico. Bueno, seguimos. Entonces, algunos de los indicadores que tenemos en el observatorio y que son parte del índice de ciudades modernas, es ese primero, el 28% de la población del departamento está en riesgo por consumir agua no apta. El índice que está detrás de esto es el IRCA, que es la calidad del agua. Y cuando miramos 43 municipios del departamento, no pasan la cota de 5, que es el índice, el límite máximo de ese índice. Entonces eso nos dice 43 municipios que dan cuenta del 28% de la población están consumiendo agua no apta. En algunos casos está cerquita, pero en otros casos está lejos de ese parámetro de 5. Bueno, 32 municipios exhiben una tasa de mortalidad en la niñez, o sea, los chicos menores de 5 años, en el 2020 muy alta. ¿Eso qué es? 64, la tasa son 64 niños fallecidos por cada 1.000 nacimientos. Si consideramos que el promedio nacional está entre 13 y 16, aquí tenemos, bueno, casi 4 veces ese promedio nacional. Y buena parte de esto seguramente está relacionado con esa calidad del agua que estamos viendo para consumo diario. Entonces, este es uno de los temas prioritarios, no solo en el departamento, sino a nivel nacional. Y 50 cabeceras municipales presentan susceptibilidad de desabastecimiento en temporada seca. Esto es el mapita que les mostramos anteriormente. Bueno, seguimos. Aquí lo que decimos es básicamente es que hay que aunar territorio, esfuerzos para articular todas las acciones. Ahí los PONCAS en muchas ocasiones se quedan en la formulación y no tienen financiamiento. Y hay experiencias recientes, subzonas como la del Chicamocha, Fonse y Chitagá no cuentan con planes vigentes que orienten los proyectos con miras al desarrollo territorial. Entonces, es clave estar trabajando y tener el ojo puesto en estos temas que son fundamentales. Máxime con este escenario de cambio climático. No sabemos cuándo nos vamos a quedar sin agua. Ustedes habrán escuchado recientemente la temporada de
la ola de calor en Europa, pero también en California desde hace ya años viene con una crisis de agua tremenda. O sea, tienen que bombear el agua a 140, 150 kilómetros para poder tener agua potable. Entonces, este es muy importante. En el pasado, en la historia pasada, tribus indígenas que han tenido que migrar porque se les acaba el agua. Bueno, sigamos. Pasamos a otro tema, otra de las relaciones funcionales, esta vez en cuanto a los sistemas de salud. Aquí tenemos dos variables analizadas. Uno, que son las consultas que hace la gente al sistema de salud, bien sea en la misma ciudad o si tiene que recorrer a otra ciudad. Y dos, el tema de partos que les comentaba, a dónde tienen que viajar las mamitas para tener su bebé. Bueno, en amarillo están marcados los municipios de origen, de donde vienen las personas, digamos, las mamitas, y el destino está marcado en verde. Y las flechas indican el movimiento, pero también indican la intensidad en términos de tiempo de viaje. Entre más lejos, no solo más incómodo, sino en el caso de los nacimientos, es absolutamente riesgoso estar viajando tantos kilómetros. Bueno, una de las cosas que vemos acá es que las provincias administrativas en Santander funcionan muy bien porque tienen una buena interrelación entre los municipios de la provincia con la capital de provincia. Entonces se integran muy bien. No hemos hecho este análisis a nivel nacional con las mismas provincias, pero en Santander es una articulación excelente. Y bueno, hay unas relaciones que no salen ahí, otras lineecitas más suaves. Los municipios más alejados hacia Magdalena Medio, digamos, tienen que viajar al área metropolitana, básicamente, o a San Gil, en su efecto. Bueno, voy a devolver un poquitico. Ahí vemos una línea punteada que sale hacia Urabá. Estos son los servicios de salud que presta particularmente Florida Blanca, el área, se me olvidó el término, la zona franca, la aduanera en Florida Blanca, que son servicios ya reconocidos internacionalmente. Entonces este es un filón para seguirlo explotando. Seguimos. Retos. La razón de mortalidad materna para el departamento de Santander en el año 2018 superaba entre 9 y 30 puntos a la que presentaban Antioquia, Bogotá y el Valle. Por cada 100.000 nacidos vivos en el departamento se registran 20 defunciones adicionales de las mamás. Es decir, tenemos una sobremortalidad materna de 20 defunciones adicionales. Siendo departamentos, digamos, de igual jerarquía de desarrollo, nos toca bajar. De cualquier manera nos toca bajar. La red hospitalaria debería proveer un acceso territorial más equitativo con un componente de cuidado y bienestar para toda la población usuaria. Esto nos lleva a decir que hay que revisar el acceso de los municipios más alejados a estos sistemas de ciudades, que es donde están los principales centros de atención, en beneficio del usuario y en el caso de los nacimientos de las mamitas y los bebés. Entonces aquí planteamos que este acceso a la salud como una herramienta para ese equilibrio territorial. El Ministerio de Salud está trabajando un modelo para esa distribución espacial de los centros de salud. Entonces hay que acompañar el proceso, diría yo, al Ministerio de Salud.
Pasamos a la parte productiva. Y aquí tenemos la carga terrestre. El mapa de la izquierda muestra las interrelaciones de Santander con el resto del territorio nacional. Lo que ustedes pueden ver es que prácticamente Santander le vende a todos los territorios, todos los departamentos a nivel nacional. Pero hay unos socios más grandes que otros. Esa intensidad de la raya señala el número de toneladas. Entonces los principales socios, ustedes los pueden ver ahí en el mapa o pueden leer a mano derecha. Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, y Cesar, Cundinamarca y Bogotá. Ya hasta ahí. Esos son los principales socios. Pero como veíamos al comienzo, el 28% de la carga se transa dentro del mismo departamento. Y aquí ahorita vamos a ver un gráfico que nos muestra eso. Sin embargo, la carga movilizada representa solo el 5% del total nacional. Y se puede vender más, siempre se puede vender más. No solo nacional, sino internacionalmente. Si uno analiza desde el punto de vista económico las fuentes de crecimiento, nos hemos sostenido casi que secularmente con la demanda interna. Esa demanda interna es limitada, por eso las opciones de mirar hacia afuera son muy importantes. Es el mismo cuadrito puesto en un esquema gráfico. Están los principales socios. Ahí ustedes ven el verde Santander 28%. Es que el 28% de la carga está dentro de Santander. El vecino norte de Santander da cuenta del 10%, Bolívar del 8%, Antioquia del 6%, Cesar y Bogotá del 6%. Y sigue Atlántico con el 5%. Bueno. ¿Y qué decimos acá? De lo que pudimos analizar es que si bien el departamento le vende a buena parte del país, las escalas de producción son relativamente bajas. Y como les digo, en todas las áreas podemos crecer y ahí es donde viene el tema de la especialización y las apuestas productivas. No podemos dedicarnos a todo porque no nos especializamos en nada y la especialización es muy importante para crear ventajas competitivas. Bueno, el 25% de la carga despachada a 23 departamentos tiene un indicador de 1.52 millones de toneladas por kilómetro, frente a Bogotá, que es 5.19, e inferior al promedio nacional de 1.75. Eso lo único que quiere decir es que nuestras escalas son bajitas, son bajitas. Ese mismo kilómetro podríamos recorrer con más tonelaje, digamos. Y aquí está lo que nos da la cifra de lo que se transporta vía carretera. El principal ítem, como pueden ustedes ver ahí, son los productos de molinería, almidones y sus productos. El grueso, y lo vamos a ver en el mapa que sigue, 490 mil miles de toneladas se transa dentro del mismo departamento. Ese color oscurito se transa dentro del mismo departamento de Santander. Y solo 81.000 toneladas van a otros departamentos. Eso no es que esté mal de per se, es, como les digo, una logística que hay que analizarla y poderla magnificar. Bueno, hacia afuera, ¿qué exportamos? Productos minerales, el resto de ítems que usted desde la minería hasta abajo, el grueso va para el resto del país, salvo el tema de pollos, huevos, pecuario. Bueno, listo. Aquí tenemos las interrelaciones geográficas de esos números que estábamos viendo. A la izquierda
es el mapa de origen-destino de alimentos, de la carga de alimentos. Y a la derecha es la carga general. Entonces, como pueden ver ustedes a la izquierda, básicamente el nodo central que recibe toda la carga de alimentos pues es Bucaramanga, entre otras porque es donde está la central de abastos y permite centralizar toda la carga y tener detrás de todo esto están los esquemas de comercialización, está el tema de los cuartos fríos, de las logísticas de transporte. Todo eso tiene una oportunidad de mejora. Y a la derecha, la carga general, que ya no tiene ese centralismo de Bucaramanga porque no es una central de abastos, sino que ella se distribuye en el territorio. Entonces, Barrancabermeja se presenta como un nodo subregional importante que recibe y que vende de la zona metropolitana, del área metropolitana, y San Gil se presenta también como un importante actor allí a nivel subregional. Bueno, detrás de todo esto, como les digo, están las cifras, cuando quieran podemos mirar y explotarlas un poquitico más. Pero el resto del territorio, como ven, son valores bajitos, no salen ahí en el mapa. Sigamos. Y a mano izquierda otra vez tenemos alimentos y a mano derecha tenemos carga general. Entonces, de los alimentos que van para afuera, los principales destinatarios son Antioquia, Norte de Santander y Atlántico y Bogotá. Y el resto de la carga pues se queda dentro del departamento como vimos anteriormente. Y en cambio, a mano derecha ya es un indicador distinto. El de la izquierda eran toneladas y el de la derecha es un indicador de importancia relativa de la carga despachada para cada municipio. Puede que despache una tonelada, pero si esa tonelada es importante para un municipio, que sea el 100% de lo que vende, entonces ese destino se convierte en estratégico para ese destino. Ese es el caso, por ejemplo, entonces de Putumayo y de Nariño. Para algunos municipios de Santander, esos destinos son importantes porque representa más del 60%, que es el colorcito naranja intenso. Entonces, eso no es mucho tonelaje, que me acuerde, pero sí es importante para algunos municipios. Y obviamente son importantes también para muchos municipios. Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá y Atlántico. Esa es la importancia relativa de esos mercados para cada municipio. En tanto que el otro son el tonelaje. Y ya en el tonelaje quedamos que nos toca magnificar más la producción. Seguimos. Pero ya tenemos los encadenamientos. O sea, ya tenemos parte de la tarea ganada. Es como ampliamos el mercado. Ahora pasamos al tema de la especialización. En un trabajo previo que se hizo ahí mismo en Planeación Nacional, nosotros hicimos los atlas del sistema de ciudades que están publicados en la página web. Y allí está el atlas de Santander. De allí tomamos estas gráficas. ¿De qué se trata? Voy a centrarme en la azulita, en industria. Eso está por cada sector industrial. Los que conocen el detalle, la SIU, eso está SIU 4 dígitos, quiere decir que puedo tener, cada bolita de esas es un código SIU, una industria. Y eso tiene 4 cuadrantes. Podemos leer ahí cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4.
Y hay un numerito ahí que representa el total del empleo capturado en cada uno de esos cuadrantes. Bueno, en el eje izquierda, ya van a poder leer a la izquierda, factor de prosperidad económica, que es nuestra proxy de productividad. Entre más alto, más productividad tiene. Y la línea del centro en cada subgráfico, bueno, y el eje horizontal, perdón, es la factor de concentración del empleo o de especialización productiva. Entonces, si volvemos al de industria, vemos que hacia mano derecha en el cuadrante 1 son los más especializados y de mayor productividad. Ahí todos quisiéramos estar en ese. En tanto que la productividad sea alta, los salarios son altos, el ingreso es alto. En la medida que el ingreso sea alto, a nivel del hogar hay menos presiones para expulsar a miembros del hogar que, por ejemplo, todavía no han terminado su ciclo educativo. Entonces, es bueno estar en ese cuadrante porque nos mejora ampliamente la calidad de vida, nos mejora la competitividad por tener mayor especialización. El tamaño de la bolita representa la cantidad de empleo que se genera. Entonces, la mayoría de ellos son bolitas pequeñas, excepto esa. No me acuerdo cuál es, pero como les digo, se puede mirar en el atlas qué sectores son. Pero esas bolitas pequeñas me dice que esos sectores seguramente son incipientes, pero que existen. Entonces, como una alternativa del departamento y de los territorios, es qué hacemos con esas bolitas. Ya están especializados, tienen un know-how, tienen una tecnología. ¿Cómo ampliamos su mercado para que capture más empleo, para que haga contratación de estos empleos más sofisticados de mayor jerarquía? ¿Cómo hacemos para hacer eso? Entonces, ahí están identificados y podrían explotar. Y así se hace para el tema de servicios del gobierno, para comercio y para servicios. Bueno. El 34% del empleo formal, se me había olvidado decirles esto. Esto es empleo formal, no es el total de empleo, es el empleo formal. Quiere decir que paga aportes a la seguridad social. Entonces, el 34% de ese empleo formal en la aglomeración de Bucaramanga tiene una productividad relativamente superior. Entonces, en los cuadrantes superiores, eso nos da el 34% entre todos los territorios. Bueno, listo. En el tema de educación superior, el departamento de Santander cuenta con 6 nodos que hemos identificado. De los 58 que hay a nivel nacional, 6 están en Santander. Y esto ya me dice que tiene un buen posicionamiento en el tema de educación superior. Y de los cuales 1 tiene una cobertura regional y 5 nodos tienen una cobertura local. Y como dice ahí, esto permite al departamento ser un referente de la educación superior con una oferta educativa y una generación de capital altamente calificado. En la tablita ustedes ven cuántos graduados entre el año 2007 y 2018 y a dónde han ido a parar. ¿Sí? A Bogotá, 26.000, casi 27.000. O sea, exportamos, se graduaron en Santander y fueron a trabajar a Bogotá. No sabemos si eran de Santander o eran bogotanos que fueron para Santander y regresaron a su territorio. No sabemos. Pero sí queda claro que es una producción local que beneficia a todo el país. Entonces, fíjense las cifras. Bogotá, 26, en el mapita se ven. Las intensidades marcan esos numeritos.
Antioquia, Chocó es muy importante, el norte de Santander, Boyacá, bueno, todos tienen cifras muy, muy importantes. O sea, es un clúster educativo muy importante. Seguimos. Y aquí vemos esos graduados y en qué áreas fueron. Entonces, los de Bogotá, los que se fueron para Antioquia, ahí están. Entre paréntesis, ustedes ven el número de graduados expresado en miles. Entonces pueden ver en qué área está más alta. El área más alta, ustedes ven ahí, administración de empresas y derecho, tiene 91.000, seguido del tema de educación, lo que más produce el departamento. Y eso, como vemos en el gráfico anterior, pues le vendemos al resto del país. Bueno, de esos, el que tiene mayor tasa de apertura hacia afuera es el tema educativo. De todos los 52.000 que se gradúan, solo el 22% se queda en el departamento y el resto, 78%, sale. O sea, somos exportadores netos en el tema de educación. Después le sigue ciencias naturales, matemáticas y estadística. Estos son grandes áreas, podemos abrirlo un poquitico más a las carreras si están interesados y poder saber hacia dónde, qué carreras son y qué apuestas productivas. Este ejercicio no lo tenemos aquí, pero con el tiempo fuimos complementando precisamente para Santander en un tema de apuestas productivas. ¿Cómo enlazamos esta formación de capital humano con el tema de apuestas productivas locales? Bueno, al final, y la última línea, dice total de graduados, el 60% se queda en el departamento y el 40% va hacia afuera. Son cifras, como les digo, muy importantes. Seguimos. Bueno, y ya para finalizar y a modo de síntesis, ese mapita es un esquema, el esquema funcional de Santander. Cómo se relaciona. Entonces, lo que habíamos dicho, que las provincias tienen un buen relacionamiento interno. Las capitales de provincia son nodos subregionales que pueden servir a toda su provincia, a todo su territorio, pero también tenemos unas relaciones de cercanía muy próximas con departamentos vecinos, como pueden ver ahí. A Cesar, también en Bolívar y también en Boyacá. Y si ponemos el tema del agua, las relaciones se expanden un poquitico más, y si ponemos el tema de comercio de mercancías, se expande, como vieron, a todo el país. Estas son las relaciones que hemos llamado de cercanía. Entonces está el tema educativo, el tema laboral, el tema de asociatividad entre los municipios. O sea, hay un tejido territorial muy importante que no hay que partir de cero, sino que hay que explotar todos estos relacionamientos que ya existen y magnificarlo, quitar algunos obstáculos seguramente y ver cómo magnificamos todas estas relaciones. Seguimos. Bueno, ahí no lo presentamos, pero acuérdense del mapita nacional, y que ese también toca tenerlo muy presente, cómo magnificamos también hacia afuera. El fortalecimiento de los relacionamientos existentes lo hemos planteado como una acción pública, o sea, la política pública puede jalaurar esto, pero no es exclusivamente de lo público, porque si ustedes se dieron cuenta, lo que está detrás es el sector privado, básicamente los hospitales, las universidades, las empresas que hacen compra y venta de mercancías. Pero sí tiene que haber una acción explícita como embajadores. Varias regiones del mundo tienen agencias de desarrollo local. Esa agencia se encarga de múltiples cosas,
de la formación del capital humano, de vender afuera del país, y son ciudades. Y tengo mi agencia para internacionalización. Bueno, voy a seguir con la generación de conocimiento para la gestión del recurso hídrico, que es el tema de cuencas. Aquí pues, las corporaciones son las llamadas, pero diría que no es exclusivo de ellos porque el interés es de todos. Entonces tienen que ser acciones nuevamente conjuntas. Una coordinación importante entre lo público y lo privado para hacer territorios resilientes ante el cambio climático. Ustedes vieron los niveles tan críticos que teníamos en vulnerabilidad hídrica. Y aquí no lo metimos, pero el tema de desastres e inversión en gestión del riesgo es otro de los temas que tenemos en el observatorio, en el índice. Ahí, cuando ustedes bajen la información, pueden ver estos índices más en detalle. Y el acceso a la salud, como planteamos, como una herramienta de equilibrio territorial muy importante. Y como les digo, el ministerio se encuentra desde hace unos meses haciendo ese ejercicio y es bueno coordinar con ellos para que el recurso público quede distribuido en forma más equitativa en el territorio. Y una coordinación público-privada para estas apuestas productivas. Y especializar la economía y hacer economías de escala, no solo especializar, sino economías de escala. O sea, la medida que las economías de escala sean mayores, pues mayor absorción de empleo tenemos. La especialización nos da una ventaja en términos de competitividad, pero las economías de escala nos complementan esa competitividad con funciones de costo y competitividad en precios. Además, que pudiéramos atender mercados más grandes. Es típico en el caso colombiano que les gusta el producto afuera, pero a la hora de que vamos a despachar un pedido no nos alcanzan. Ese caso lo he visto aún en empresas grandes a nivel nacional. Entonces, aquí es muy importante hacer esa sinergia entre lo privado y lo público para hacer esas apuestas productivas. Están las comisiones regionales de competitividad. Santander tiene una, por supuesto. Y es coordinar con ellos, ver los 17 acuerdos comerciales que tiene el país. Y son acuerdos comerciales con países, pero cuando uno necesita mirar el mercado, realmente lo que mira son ciudades, para atender ciudades y cómo podemos atender esas ciudades afuera. Y creo que no es más. Sí, sí. Muchas gracias por Santander y bien invitados al observatorio. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Rafael, por esta exposición tan detallada y tan importante. Ahora pues abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Quienes pues deseen participar pueden levantar la mano. Cristina, adelante. No te escuchamos. ¿Me escuchan? Listo. Aló. ¿Sí? ¿Me ¿Quién escuchan? habla? Sí, sí, señor. Perfecto. Mire, el Zoom es de mi hija, pero les habla Guillermo Castillo de Barbosa, Santander. Es lo siguiente, como a manera de aporte, realmente importante el territorio funcional son ciudades, sino además conglomerados de ciudades muy interesantes. Lo otro es esto. Obviamente Santander es muy rico en provincias administrativas de planificación, pero también estamos trabajando lo que es el concepto de regiones de planeación y de gestión, ¿cierto? Como lo mencionaba el expositor de Planeación Nacional. En el Plan de Ordenamiento Departamental de Santander ya hay 7 subregiones en la cual, pues obviamente, por ejemplo, una de esas subregiones es la subregión de Topocoro. Bien,
Y ahí está la región del río Suárez. Entonces, importantísimo esa fortaleza, como lo dice el que estaba, la persona de Planeación Nacional que estaba hablando, que en territorios funcionales nos toca traspasar el departamento de Santander, porque en el caso de la región del río Suárez, que la estamos fortaleciendo una RPG, que inclusive estamos vinculados con Planeación Nacional, con la Alta Consejería Presidencial para las Regiones y con el Ministerio del Interior, estamos en ese proceso. Y con ello, y mire la importancia para regiones de planeación y de gestión, porque a manera de ejemplo, el asunto de, por ejemplo, el caso de la central de abastos de Bucaramanga, el comercio es con Tunja, con Bogotá. Entonces, miren la importancia de las RGs. Entonces, estamos nosotros con la provincia de Ricaurte, por ejemplo, en el asunto productivo. Tenemos dos cadenas productivas muy importantes a nivel nacional, que es la guayaba. El 32% de la producción de guayaba está en la región del río Suárez, es decir, Boyacá y Santander, provincia de Ricaurte, provincia de Vélez. En el caso de la producción de panela, el 42% de la producción de panela a nivel nacional es de la región del río Suárez. Los paneleros hablan de la olla del río Suárez, pero es que esos territorios funcionales nos dan esas fortalezas. Entonces, de verdad que importante hacer esas observaciones, lo que son de planeación y de gestión, por estos detalles que les he planteado. Gracias, excúsenme si me extendí demasiado. Muy amable. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias. Pues quisiéramos saber si alguien más tiene alguna pregunta, una intervención. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Carlos Andrés. Adelante. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés Serrano, represento una empresa que se llama Publicom, que es miembro de ProSantander. En primera medida, como agradecer, felicitar, ¿sí? Por haber hecho todo esto tan diciente, por así decirlo, y que va a generar tanta conciencia, ¿sí? De manera secundaria, siempre pues todo tiene oportunidad de mejora, entonces la idea es hacer un feedback solamente orientado y con una intención meramente de mejorar, porque criticar lo hace cualquiera, y está relacionado con que el deporte es un eje fundamental de toda sociedad, ¿sí? Entonces, mirar de qué manera ciertos temas de deporte se empiezan a colocar allí dentro del informe, ¿sí? Porque uno se da cuenta, deportistas como Pedro Elías Rengifo, maratonista, campeón mundial, y personas como él están olvidadas como tal por la sociedad, ¿sí? Deportista olímpico. Eso solamente es para citar un ejemplo, porque el deporte es la mayor sublimación que puede haber en la vida, ¿sí? Entonces, cómo estos temas de deporte también son incluidos dentro de este informe. Gracias, Carlos. No sé si de pronto Juan Pablo Remolina quiera darnos unas palabras. Rafael, mil gracias, y también a Yurley por ese trabajo muy valioso. Quería preguntarle a Rafael y a Yurley sobre las relaciones funcionales del Magdalena Medio y también entre municipios con Barrancabermeja. Actualmente el presidente de la República pues ha planteado una propuesta que es la creación del nuevo departamento del Magdalena Medio. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
qué tan conveniente sería ese tipo de iniciativas. Gracias. Está silenciado, Rafael. Está silenciado, sí. Bueno, ya. ¿Ya? Sí, señor, Listo. ya lo escuchamos. Bueno. No creo que me corresponda decir si es conveniente o no es conveniente, pero como lo que sí voy a enfatizar es que, como hemos podido ver, las relaciones funcionales trascienden esos límites administrativos y depende de esas voluntades de la sociedad civil, de los políticos, de las empresas, el poder potenciar ese desarrollo. Cualquiera sea la estructura político-administrativo que se quiera. Y a nivel internacional hay regiones que, por ejemplo, Francia, ¿no? Francia, no me acuerdo cuántos municipios son, 14.000, una cosa. El grueso son regiones, son regiones. Entonces, el tema funcional trasciende nuevamente ese tema político-administrativo. Y todos, como pudimos ver en la presentación, particularmente las capitales de provincia, tienen un potencial enorme. Son centros que aglutinan toda la provincia, todo el sentir de la provincia. Y por lo tanto tienen la capacidad de jalonar a todo su territorio. En vez de poner los 87 municipios a competir, yo puedo jalonar rápidamente a través de estas nodos subregionales que son las capitales de provincia. ¿Qué me toca hacer? Un esquema que me permita, como reiteré en la presentación, potenciar todo este desarrollo. Y no solo a nivel nacional, o sea, tienen todo el potencial para expandirse a nivel internacional. En educación, vimos en educación, ¿por qué no expandimos eso a nivel internacional? O sea, ya tienen unos aprendizajes súper importantes que estoy seguro a nivel suramericano y centroamericano van a ser importantes. Esa sería mi respuesta, Juan Pablo. Perdón que no le responda si conveniente o no conveniente, pero no entro en esas discusiones. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Bueno, seguimos abiertos a preguntas, inquietudes del público. Yo, si no hay más manos levantadas, quería enfatizar en un tema, Rafael, y es que vimos que hay varias provincias administrativas y de planificación, pero pocas se han desarrollado. Pocas tienen unos esquemas donde se avance de manera concreta, se generen productos, se generen unas dinámicas internas. Por lo tanto, valdría la pena también revisar el desempeño de esos esquemas asociativos. ¿Ustedes han avanzado algo en ese sentido? Y sí, los esquemas asociativos decimos que son importantes porque el solo ponerse de acuerdo ya es un gran avance. Pero como lo vimos en la presentación y se reiteró, las escalas con que producimos son relativamente pequeñas. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer generación de recursos, de valor agregado? Aumentar las escalas con mejores presupuestos, ¿cierto? Vamos a poder hacer estas inversiones, por ejemplo, en calidad del agua, que al pleno siglo XXI es inaudito, digamos, que tengamos esas condiciones de calidad del agua y con esa afectación tan importante a la población. Entonces, si no generamos actividades productivas rentables con valor agregado, con más amplio valor agregado, que tenga capacidad de absorción de empleo,
que no me expulse la población que está estudiando, que no me la expulse al mercado de trabajo, que cuando se expulsa generalmente entran a la economía informal, que es de baja productividad y de bajos ingresos. ¿Qué hace la disparidad en ingreso per cápita a nivel mundial? Nosotros a nivel nacional, con todas las disparidades que tenemos, llegamos como a los $9,000 per cápita versus 30,000 en Europa o en Estados Unidos. Entonces el esquema ya es genere ingresos más atractivos, mayores ingresos, y la tasa de dependencia o la tasa de expulsión de la gente al mercado es mucho menor. Entonces tiene mejor calidad de vida. Entonces allá ve uno tasas de dependencia más altas porque la gente está, el que trabaja gana bien y la otra gente se sustenta del que trabaja bien. Pero básicamente es cómo hacemos para crecer el ponqué, llamo yo. ¿Cómo sacó China 400 millones de chinos de la pobreza? Pues vendiéndole al mundo en escalas. Hoy en día hay, no voy a decir cuántas ciudades en el mundo y en Estados Unidos que superan el PIB de Colombia. O sea, tenemos escalas muy bajitas, muy bajitas. Y eso son apuestas territoriales. Hace poco Planeación Nacional sacó un instrumento que se llama ARCO. Y ese ARCO recoge, y está en la página web, recoge una cantidad de instrumentos a nivel nacional de todos los ministerios. Instrumentos de los cuales todos los territorios, todos los municipios, todos los departamentos pueden apropiarse para utilizarlos. Muchas veces esos instrumentos pasan desapercibidos. Me gusta decir que ProExport tenía en un momento estudios de mercado muy específicos y muy costosos por producto, con llegada a otros países muy específicas. Y eso poco se utiliza. Entonces, una proactividad regional más importante, como les digo, bien sea la Comisión Regional de Competitividad o una agencia de desarrollo extra o algún mecanismo, pero que se presente como un bien público del departamento que apalanque a las empresas y a la sociedad en general, brindando bienes públicos. No va a poner a todos los empresarios a que hagan el esfuerzo de consultar el arancel de Estados Unidos para ver cuáles son las condiciones para entrar los productos allá. Eso es desgastante y eso es mamotético, pero sí puede hacer una sinergia a nivel de todo el departamento y eso le queda como un bien público para todos los empresarios. Entonces, hay acciones que se pueden hacer y que benefician a todo el territorio. Pero lo que menos podemos hacer, seguir haciendo, es que cada uno por su cuenta, sino que tenemos que sumar esfuerzos y hacer esas sinergias que son muy importantes. Muchas gracias, Rafael. Bueno, yo tengo como una inquietud y a la vez como sugerencia en cuanto al tema que ustedes planteaban de los nodos subregionales como para establecer, por ejemplo, centros de acopio o ¿cómo se llama? Como despensas pues de alimentos. Como despensas agrícolas, y yo creo que eso pues está como muy de cara a las propuestas del nuevo gobierno, del tema de seguridad alimentaria y en el tema de como de gobierno para el campo, ¿no? Entonces yo creo que pues en el caso de Santander, así como ustedes nos mostraban en el mapita, sería bueno uno tomar de referencia esos nodos en los cuales creo que ustedes identificaron, pues para de pronto poder hacer algunas propuestas en materia de logística para el departamento que puedan ser valiosas para mejorar pues toda la productividad del campo también. Bueno, tampoco quiero profundizar en ese tema porque no soy experto, pero sí podría decir estas cifras gruesas.
El país cuenta con 40 millones de hectáreas de área de la frontera agrícola. Producimos en 7. Si le metemos un factor de productividad, tal vez lleguemos a 5 o a 6. ¿Qué hacemos con el resto? Y la FAO en algunos trae un sistema muy bueno y ahí lo que ve uno es que Colombia puede ser abastecedor del mundo entero en alimentos. O sea, de estos 40 millones, ¿cuánto queremos utilizar? Los centros de acopio y demás, pues es un problema de logística, pero si yo no tengo mercados, ¿para qué voy a crear más? Con lo que tengo, digamos que es suficiente. El problema de seguridad alimentaria no es un problema de producción, es un problema de ingresos y de acceso a una canasta básica, pero de producción no es. Es un tema ligado, pero no es. Entonces, lo primero es cómo hago para ampliar mi mercado. La medida que yo amplíe mi mercado, puedo producir más, contrato gente que sepa de logística, contrato cuartos fríos, y la interacción con los compradores es muy importante porque ahí aprende uno mucho. Las demandas que ellos hacen, las transferencias tecnológicas y demás, eso se aprende en esa relación biunívoca con los compradores. Entonces, ahora don Guillermo decía el tema de las cadenas, el de la panela, el de la guayaba y demás. Listo, somos potencia en eso. ¿Cómo magnificamos eso? ¿Cómo hacemos una acreditación internacional para poder exportar? Creo que ya la tenemos, panela ecológica o mercados segmentados. En alguna ocasión conocí en los ¿cómo se llama? Los ingenios azucareros. El azúcar se dice es un bien commodity. ¿Esto qué quiere decir? Que es un bien que se produce por mucha gente y por lo tanto no podemos inferir en el precio. Somos tomadores de precios del azúcar. Pero algunas empresas se ingeniaron, siendo ingenios, se ingeniaron hacer una diferenciación del producto, siendo azúcar. Un azúcar morena, un azúcar gold, un azúcar ecológica. Y entonces hicieron diferenciación de mercado y ya tienen unos nichos importantes y que le representan ingresos a estas empresas. Entonces, es tener esa inteligencia de mercados local, depender, digamos, menos aprovechar del gobierno nacional lo que se tenga, este arco, por lo que le digo, pero eso no agota todo, pero también la inteligencia de mercados a nivel local, o sea, la autodeterminación de los territorios. No sé si eso contesta, Silvia. Sí, muchas gracias, Rafael. No sé si alguien más tenga alguna intervención. Si no, pues también queríamos, bueno, agradecerles a los autores y pues a todos los asistentes por su participación y por su compromiso con el desarrollo de nuestro departamento. Este capítulo, como bien nos explicaba Rafael, nos invita a unirnos y articular esfuerzos entre distintas instituciones para superar esas barreras político-administrativas y que tienen los territorios y pues poder integrarnos de una manera más funcional y que tenga un impacto positivo en la calidad de vida de todos los ciudadanos, que mejoremos en términos de acceso, calidad del agua, educación, transporte y logística en todos esos ámbitos que nos mencionaban en la presentación de este capítulo. También queremos invitarlos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de ProSantander. También encontrarán próximamente la grabación en el canal de YouTube y también podrán descargar el capítulo y el informe completo, el informe de desarrollo de Santander en la página web de ProSantander. Y bueno, agradecerles a todos por su participación, su tiempo y sus grandes aportes al desarrollo de nuestro departamento. Mil gracias a todos. Gracias.
Bueno, muchas Gracias. Tengan gracias. feliz día. Luego. Bueno, Gracias. hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Bye bye.